Anciano escucha las últimas palabras de su esposa fallecida. Esta historia hizo llorar al mundo. Un anciano no puede evitar quedarse paralizado después de escuchar las últimas palabras de su querida compañera de vida. Él se había quedado solo hace 20 años, pues su esposa había fallecido cuando él no se encontraba en casa, por lo que jamás habían podido darse el último adiós. Desde aquel momento el anciano no había podido volver a escuchar su hermosa voz, pero este jamás imaginó que aquella anciana le había grabado un antiguo cassette con sus últimas palabras hacia él, pues sus hijos se lo habían ocultado, ya que ellos solían hacerle la vida imposible al pobre anciano. Amigo, no podrás creer lo que aquella anciana reveló en aquella grabación, dejando a don Roberto completamente destrozado. Don Roberto Álvarez llegó desesperado a un centro técnico con una vieja grabadora en las manos. El pobre hombre suplicó a los empleados para que le arreglaran el artefacto, pues había recorrido todo el centro de la ciudad y todos lo habían rechazado, ya que aquellos aparatos ya no se usaban y eran muy antiguos. El pobre hombre solo pedía una sola cosa: poder escuchar un antiguo cassette con las últimas palabras de su amada Miriam, la mujer que lo había acompañado a lo largo de su vida y a quien recordaba como si fuese ayer la última vez que hubieran estado juntos. Pues el verdadero amor, queridos amigos, sí existe, y este hombre lo demostró, pues hizo hasta lo imposible para volver a oír la voz de la mujer que un día lo enamoró. El anciano decía haberse escapado de casa, pues sus hijos lo tenían en aquel lugar completamente solo y abandonado. Este había logrado escapar por la ventana del segundo piso mientras ellos trabajaban, pues él llevaba ahí más de 20 años desde el día que su esposa falleció. Sus hijos habían hecho de todo para alejarlo de su esposa en sus últimos momentos de vida, enviándolo lejos cuando ella falleció, por lo que no pudo estar presente en aquel momento cuando el Señor la llevó a su lado. Pero él había encontrado en la habitación de su hijo mayor una grabación la cual se encontraba sellada en un sobre que tenía su nombre y la dirección del asilo en el que él se encontraba en aquel momento. Sin pensarlo dos veces, don Roberto abrió el sobre y pudo encontrar dentro un cassette antiguo, el cual decía, con el puño y letra de su amada: «Querido Roberto, espero puedas escucharlo». El anciano, al leer aquello, se le llenaron los ojos de lágrimas y decidió hacer algo que en todos aquellos años no había tenido valor. Escapó de casa con una antigua grabadora la cual no funcionaba, buscando a alguien que lo ayudara a poder escuchar aquella grabación tan importante para él. Lamentablemente, aquel artefacto se encontraba descontinuado hace ya mucho tiempo y ya no fabricaban las piezas para que los técnicos pudieran arreglarlo, por lo que todos lo rechazaron y lo echaron de sus establecimientos cuando el anciano insistía con lágrimas en los ojos. Don Roberto pensó en probar suerte en el último centro técnico de la ciudad, en donde lo atendió un joven, quien le volvió a decir que le era imposible arreglarlo. El anciano pensó por un momento que ellos creían que no iba a poder costear algo así, por lo que sacó de su bolsillo un puño de monedas, las cuales él había tenido guardadas para que sus hijos no las descubrieran, y prometió pagar si ellos eran capaces de arreglarla. El dueño de aquel lugar, al ver la desesperación del anciano, le explicó amablemente que no era porque ellos no quisieran atenderlo, sino porque aquellos equipos simplemente ya no eran fabricados. Así también las piezas que lo podían reparar. El anciano no pudo más y lloró de impotencia y de su bolsillo sacó el cassette que tenía de su esposa y se lo mostró al joven diciéndole: «Lo único que quiero es poder escuchar la voz de mi esposa por última vez. Se lo pido. Ayúdeme, por favor». Darío, el joven dueño de aquella tienda, por fin entendió la insistencia de aquel anciano, quien en realidad no quería la grabadora, sino escuchar aquella antigua grabación, por lo que después de pensarlo por un momento, le dio a aquel anciano una luz de esperanza. Él tenía entre sus cosas un antiguo Walkman, el cual se usaba hacía muchos años para reproducir cassette. El anciano volvió a sonreír de felicidad, pues podría finalmente escuchar la voz de su esposa, sin imaginar lo que ésta revelaría en aquella misteriosa grabación. Cuando finalmente el anciano pudo escuchar lo que éste decía, quedó completamente paralizado y rompió a llorar,
pues en la grabación se escuchaba a su esposa en sus últimos momentos. La anciana le decía cuánto lo amaba y le advertía sobre el terrible plan de sus hijos. Ellos la habían tenido en casa simplemente para sacarle todo el dinero de su pensión y la habían tratado de la peor manera, encerrándola en su habitación para que ella no fuera un estorbo. Pero al ver que ella se encontraba a punto de fallecer, los hijos habían decidido hacerle lo mismo a él, pues ellos debían tenerlo bajo su potestad para seguir percibiendo los pagos por parte de la aseguradora que ellos tenían, la cual les permitía tener una vida llena de lujos. Por lo que aquella anciana decidió advertirle a don Roberto antes de fallecer que si no escapaba, aquel sería su terrible futuro. El pobre anciano se dio cuenta que su esposa había sufrido lo mismo que él en aquel momento. Ella no quería que sus hijos siguieran aprovechándose de él, por lo que le había enviado aquella grabación. Pero lamentablemente el sobre donde ésta iba fue interceptado por el hijo mayor y jamás llegó a manos del anciano. Don Roberto, al saber la verdad de por qué sus hijos lo tenían recluido en su habitación, comenzó a llorar. Su esposa simplemente lo había sabido e intentó salvarlo de todo aquello. El anciano en aquel momento decidió pedir ayuda al joven Darío, quien al saber la situación del anciano, llamó a las autoridades correspondientes para que pudieran ayudarlo. Finalmente la policía ayudó a don Roberto a escapar de sus hijos, quienes en todo aquel tiempo le habían estado robando la pensión que todos los meses recibía. Aquella pensión por la que él y su esposa habían trabajado durante muchos, pero muchos años. El pobre anciano tuvo que ser trasladado a una casa hogar, pues no confiaba en ninguno de sus hijos para seguir viviendo con ellos, y la única compañía que tuvo fue la grabación de su esposa, la cual lo acompañó hasta el último momento de su vida. Queridos amigos, es lamentable que algunos ancianos tengan que vivir situaciones tan terribles a manos de sus propios hijos. Hey, reflexionemos sobre este caso y compártelo para que muchas personas más puedan conocer esta terrible realidad debido al interés de muchos hijos por el dinero. Gracias una vez más por acompañarnos en otra historia. Como siempre te espero con la siguiente reflexión aquí en tu canal, Historias de Fogata. Hasta la próxima.